tenemos a una extraordinaria speaker con nosotros. Se trata de Viviana Díaz. Ella es argentina, es cofundadora de la mentoría GNT, mentoría neurodigital. Ella es abogada, tiene un magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, es doctora en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos, y además doctora en Derecho del Trabajo. Tiene un diplomado en Liderazgo y Gestión del Talento Humano, certificada en Neurociencia Cognitiva, es cofundadora y directora académica de GNT Mentoría Neurodigital. Ha sido y es muy conocida en la región por ser consultora de teletrabajo para América Latina y el Caribe. Ha sido directora de CEPAL del Diplomado Universitario en Formación Sindical, coordinadora de diplomatura en negociación y maestría en relaciones laborales internacionales UNTREF. Además, coordinadora de la Comisión de Trabajo Remoto Usuaria, exdirectora de Trabajo Virtual en el Ministerio del Trabajo de la Nación. Y pues, como no era para menos, es autora y disertante de diversas publicaciones y libros, entre ellos El acoso laboral, Un flagelo negociable, de Editorial Quórum en 2007, La oficina en casa, mitos y realidades del teletrabajo, de Editorial Capellus en 2013, Teletrabajo y neurotecnología, edición Granica 2018, Cerebro, Trabajo y Tecnología, el método GNT, Editorial Académica Española 2019, y ella es pues la mentora y la autora intelectual del método GNT, que es un poco lo que nos va a hablar. Para nosotros es un gran honor tenerla aquí en esta tarde. Dicho esto, vamos a darle la palabra a Viviana, quien tiene toda la audiencia a su consideración. Viviana, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Jaime, muchas gracias a CXO Forum por la invitación, a su presidente, a Ricardo Olarte. Voy a intentar seguir con el espíritu de esta entidad extraordinaria que es justamente la inteligencia colectiva. Así que, si me permiten, voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán si se ve bien. ¿Se puede ver, Jaime? Sí, está perfecto. Perfecto. Bien, muy bien. Entonces, obviamente, comparto con ustedes el Internet del Behavior, Internet del comportamiento, con expertos, como son ustedes, en materia de tecnología, ¿verdad? Y el punto, la temática en particular, tiene que ver con el impacto del Internet del comportamiento en la transformación laboral digital, con un caso de buena práctica que es justamente el método de gestión Neurotic. No hay ningún problema en que las veces que ustedes quieran interrumpirme, para mí es un placer el poder ser clara en la explicación. Bueno, me gusta empezar diciendo que Internet es un derecho humano. Y como es un derecho humano, el Estado realmente debe garantizar el ejercicio, ¿no?, de este derecho humano como forma, como política pública de alfabetización digital, de incorporación a la cultura, como realmente el ejercicio que debe ser cuidado y garantido para formalizar lo que es la libertad de expresión. Y con la introducción de Internet como derecho humano, me gusta comenzar con la Internet de las cosas, un sistema que conecta los objetos a Internet, un sistema que permite que aquellos objetos, ¿no?, que no estaban conectados a ninguna red puedan serlo. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el resultado? ¿Para qué? El resultado son los datos y algo muy concreto, que es la información. Este es el punto más importante en lo que yo entiendo que es Internet de las cosas, como una red de objetos físicos que incorpora tecnología con el objetivo de conectar e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. Y como un desprendimiento de la Internet de las cosas,
como una extensión del Internet de las cosas, estamos presentando el Internet del comportamiento, el Internet of Behavior. Fíjense que no es un concepto tan nuevo. Lo expresaba Gottneiman, este profesor, todavía en el año 2012 en la Universidad de Helsinki. Y dijimos, ¿se acuerdan? Que la Internet de las cosas me daba algo puntual, que era datos. Y datos igual a información. Un paso más es saber para qué esos datos, de qué me sirven, qué hago con esos datos. Con lo cual, la fuente, el sistema de Internet del comportamiento me permite revelar y procesar esos datos. Y yo obtengo información sobre la experiencia del usuario, sobre sus intereses, sobre sus conductas, sobre sus preferencias. Ahora, ese análisis de datos no se hace desde la informática, se hace desde la perspectiva de la psicología conductual, y este es el valor agregado, la introducción de las neurociencias cognitivas. Es decir, con Internet de las cosas teníamos datos igual a información. Hoy tenemos información igual a sabiduría, un concepto interesante y que me introduce en algo todavía más fascinante, que es la mente, porque la sabiduría está en la mente y el conocimiento está en el cerebro. Es decir, desde este análisis de los datos, a partir de la psiquis humana, yo puedo procesar y entender qué es lo que le apetece a ese usuario, cuál es esa información preferencial que me va a permitir revelar la conducta de ese usuario. Ahora bien, como todo, buenas y malas, como todo, luces y sombras. Luces, ventajas del Internet del comportamiento. ¿Por qué? Bueno, obviamente me permite algo que es puntual, que debería ser oído por todas las administraciones públicas de nuestros países, que es el hacer cumplir una norma, el hacer cumplir un protocolo. Si yo pienso, ¿no?, en un organismo que a través del Internet del comportamiento pueda ver en una pantalla cuáles trabajadores o empleados están usando máscara para el COVID, cuáles de esos usuarios o trabajadores están con un tema de temperatura, o sea, de fiebre, yo puedo prever, puedo provenir, una palabra que voy a empezar a utilizar y usar mucho durante esta presentación, contingencias. Con lo cual voy a poder cumplir con ese protocolo del COVID, voy a poder cumplir con una norma, voy a poder localizar ese problema, foco de contagio, voy a poder resolver ese problema a través de la recopilación de datos y con algo muy especial y beneficioso, que es la personalización de una oferta, lo cual, sin lugar a dudas, me lleva a una nueva forma de marketing, a una nueva forma de publicidad, lo que yo llamo el neuromarketing, que es a través de la utilización del Internet del comportamiento. Todo no es bueno, algunas sombras es importante destacar. Y hablamos de un vacío legal. ¿Hasta dónde yo puedo usar los datos? Y hablamos de manipulación del comportamiento de la persona. Y hablamos de la necesidad de una empresa de poder saber concretamente cuáles datos de esos usuarios de esa empresa han quedado en el anonimato y cuáles han sido codificados. Y esta manipulación del comportamiento me lleva a un tema muy puntual, que es el uso de los datos, la privacidad, obviamente la ciberseguridad. Es decir, si podemos ver a través de las desventajas qué es lo que corresponde a un vacío legal importante, es
esa falta de identidad personal que va ocasionando el mal uso del Internet del comportamiento con una pérdida de el libre albedrío. Voy a volver sobre este punto que me parece sumamente importante. O sea, el Internet del comportamiento es descriptivo, analiza el comportamiento de ese usuario, pero además es proactivo porque detecta cuáles son esas variables psicológicas que pueden influir, que pueden provocar un determinado resultado. Es decir, la mirada está puesta en la psiquis humana, la mirada está puesta en la psicología conductual, la mirada está puesta en la persona. Y hablamos de una nueva funcionalidad, obviamente, una nueva funcionalidad que combina tecnología, y ahí podemos hablar de Big Data, podemos hablar de reconocimiento facial, podemos hablar de geolocalización, análisis de datos, dijimos que a través del Internet de las cosas, este es el resultado esperado, la información, y hablamos de las ciencias del comportamiento, de la neurociencia cognitiva, de lo conductual, de lo que me hace humano. Desde esta última perspectiva, cuando hablo de neurociencias cognitivas, es importante parafrasear a sus dos autores, George Miller y Michael Gazzaniga, que en el año 1970 pudieron combinar de alguna forma la psicología con la neurociencia, y en esta combinación, aplicando la psicología y la neurociencia, encontrarse con esta neurociencia cognitiva que estudia la relación de las neuronas, que estudia la relación con las emociones, con los pensamientos, que busca las bases biológicas de la cognición. Otra palabra que vamos a volver a utilizar cuando hablemos justamente de metacognición y cómo influye la tecnología y cómo influye el Internet del conocimiento, del comportamiento en esta cognición. Es decir, con las neurociencias cognitivas buscamos comprender la mente humana. No hablo de cerebro, hablo de mente. ¿Vamos bien, Jaime? Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿por qué tengo que conocer el cerebro? ¿De qué me sirve? Bueno, para todos ustedes, absolutamente tecnólogos, el cerebro es una interfase que conecta la mente con nuestros sentidos. Es un órgano biológico y físico que además está localizado en el cráneo. Tiene el mismo peso, esos 1.200, 1.300 gramos que tenía aquel cerebro de Viviana de la época de las cavernas. Sin embargo, ha aumentado su tamaño, ha aumentado su volumen. El cerebro controla nuestras funciones, obviamente la información que proviene de los sentidos, y como dijimos antes, es táctil. Me gusta seguir la teoría evolutiva de MacLean, de Paul MacLean, este americano, que describió los tres cerebros. ¿Por qué? Ciertamente aquel, el más antiguo, el de unos 500 millones de años, que rige la supervivencia, que era aquel que le indicaba a la Viviana de la caverna: ojo, no salgas, hay un mamut, te puede comer, ojo, salí y peleá. Supervivencia. Todavía el reptiliano rige una gran cantidad de las acciones diarias de nosotros, que nos indican cuándo quedarnos y cuándo salir, y no estamos en las cavernas. El cerebro de los mamíferos, límbico, lleva unos 200 millones de años y regula, diría, proporcionalmente, mayoritariamente, lo que son las emociones. Y el neocórtex, el más nuevo, la corteza cerebral,
que lleva unos 100.000 años, que es abstracto, es lógico, es racional. El cerebro comanda nuestras decisiones, es responsable de nuestra conducta. Recordemos, responsable de nuestra conducta, Internet del comportamiento. Y la tecnología tiene una absoluta injerencia, un impacto concreto sobre el cerebro. Y agrego, sobre la mente. Y aquí, parafraseando a Yuval Noah Harari, este israelí que realmente es maravilloso y que nos dice hoy que en realidad el Homo sapiens está siendo reemplazado por el Homo Deus, y nos dice concretamente, la tecnología facilita hackear a los seres humanos. ¿Por qué el hackeo de la tecnología al ser humano? Porque tenemos un concepto que yo lo analicé en el último libro, el de teletrabajo y neurotecnología, justamente, porque la tecnología, la neurotecnología, tiene que ver con el uso de herramientas que me permiten analizar, pero también influir en el cerebro humano. Y aquí traigo a Alan Turing, que nos introduce con la inteligencia artificial, y traigo el machine learning, y traigo el aprendizaje automático, y vuelvo a traer Internet de las cosas, Internet del comportamiento. Y esta inteligencia artificial, esta robótica, tiene que ver con el impacto en el hombre, ¿no? Y en donde la manipulación de la mente, hablo de mente, supera la ética. Y aquí me gusta traer a este profesor, Guido Giraldi, este profesor chileno excelente, que es el impulsor de la Ley de Protección de Neuroderechos, llamada también Derechos del Cerebro y de la Mente. Fíjense cómo la neurociencia cognitiva va evolucionando y los conceptos se van complementando de cerebro y mente, que hoy, muy poquito, principios de octubre, no hace más que 15 o 20 días, este boletín, el 13.828-19, ha encontrado con aprobación legislativa, sanción de las dos cámaras, a esta primera ley, convirtiendo a Chile en el primer país que se ocupa puntualmente de los derechos del cerebro y la mente. ¿Y por qué es importante? ¿Y qué es esto de los neuroderechos? Aquí me gusta traer justamente a Rafael Yuste, que seguramente ustedes lo tienen más que conocido, y el proyecto BRAIN, Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies, un proyecto que se inicia en el año 2013 con mucho aporte de dinero de parte de la gobernación de Obama, y que de alguna manera lo que hace este proyecto BRAIN es estudiar el funcionamiento de las redes sinápticas, se refiere a las neuronas del cerebro. ¿Y por qué? Bueno, porque en un equipo interdisciplinario comienzan a describir qué pasa cuando esa tecnología invade el cerebro. Y se describen lo que da lugar a los 5 neuroderechos. El primero, derecho a la privacidad mental. ¿Qué significa? Que toda nuestra actividad neuronal, nuestras neuronas dentro de nuestro cerebro, hablamos del cerebro triuno, ¿no? Reptiliano, mamífero, corteza cerebral, no puede ser extraído de nuestro cerebro, no puede ser aprovechado comercialmente, salvo que haya, que prime, una autorización al efecto. Esto implica la privacidad mental. Segundo derecho, derecho a la identidad personal. ¿Por qué? Cuando estamos conectados a una máquina, a más conexión, a más
invasión tecnológica, menos personas somos, menos yo, menos ser humano. Y esto entonces implica la necesidad de resguardar esa identidad personal, en especial cuando hablamos de cerebros conectados, ¿no?, a inteligencia artificial. Tercer neuroderecho, el libre albedrío. ¿Se acuerdan que lo mencionábamos en los primeros slides? ¿Por qué? Bueno, fíjense que cuando yo tomo mis propias decisiones, soy libre. Pero cuando tengo instalado un instrumento tecnológico, esto puede interrumpir lo que sería mi libre decisión, mi libre albedrío, ¿sí? Y entonces, es absolutamente importante ver que el individuo no esté coaccionado en esa toma de decisiones. Cuarto neuroderecho, derecho al acceso equitativo, al aumento de la neurocognición. El argentino Santiago Bilinkis diría, y sí, claro, se va a volver imprescindible, porque en la medida que yo veo que mejora mis sesgos cognitivos, en la medida que mi mejora mental aumenta, yo quiero más, y esto se vuelve imprescindible. ¿Y qué pasa con el valor de esto? El acceso equitativo frente a que es absolutamente caro y a su vez no es equitativo. ¿Qué debiera hacer un gobierno? ¿Qué debiera hacer una administración respecto a este acceso equitativo? Y por último, el neuroderecho referido a la protección de los sesgos algorítmicos. ¿Y por qué? Fíjense que en realidad, cuando un programador programa una máquina, está poniendo su impronta. Consciente o inconscientemente, esa impronta puede arrastrar, obviamente, prejuicios. Entonces, este neuroderecho se refiere a la necesidad de proteger mis sesgos algorítmicos, justamente para evitar tema de discriminación. Como ven, la tecnología mejora y muchísimo nuestra calidad de vida, pero, como hablábamos antes, luces y sombras, también mal utilizada, provoca justamente daños, pérdida de control, una dependencia psicológica, interfiriendo en mi vida de relación, llevándome a mirar a un promedio de 150 veces por día. Esto es antes de la pandemia. A partir del 2020 el número trepó al doble de veces buscando información, buscando un mensaje. Es decir, la tecnología mal usada se convierte en una droga sin sustancia. ¿Por qué? ¿Por qué desde la concepción biológica, desde mi cerebro, desde la neurociencia cognitiva? Porque enciende en mi cerebro el sistema de placer, de recompensa, y hay una liberación de dos neurotransmisores que son la dopamina y la noradrenalina, drogas que implican que mi presión cardíaca aumenta, seguramente también va a aumentar la presión, el ritmo cardíaco, y me vuelvo eufórica y repito acciones. Y esos circuitos neuronales empiezan a remodelarse y se altera la conducta y se altera el pensamiento. Y me provoca consecuencias físicas, que acá las puedo decir inclusive señaladas o incrementadas en la pospandemia. Ojo seco, alteración en la vista, queratitis, lesiones en el túnel carpiano por el uso del mouse, desalineamiento del cuello, text-neck, dolores musculares y lumbalgias, alteración de la circulación sanguínea, trastornos digestivos e intestinales. Recordemos que nuestro intestino es el segundo cerebro. Es decir, aparte de las consecuencias físicas, también consecuencias psicológicas, el fear of missing out, este
miedo al aislamiento, ¿no? Este miedo a quedar fuera del sistema por no utilizar o no tener acceso a la tecnología. Y esto nos lleva a un síndrome, el del cerebro quemado, síndrome del burnout, que fue declarado en mayo del 2019 por los estados que se reunieron en Ginebra y que dijeron que a partir, no falta tanto, de enero del próximo año, 2022, se va a convertir en una enfermedad. Ya tiene un número de nomenclador, ya tiene un código, el QD85. Es decir, ya es una enfermedad laboral. Y a mí me gusta, y a través de GNT Mentoría Neurodigital lo hemos analizado y comprobado, que este cerebro quemado tiene una variable que es la del BOD, el burnout digital, el síndrome resultante de ese distrés crónico, distrés porque el estrés puede ser positivo o negativo. Cuando es positivo se llama eustrés y cuando es negativo se llama distrés. Cuando es negativo es cuando me provoca daño en mi sistema nervioso, absolutamente. Y el origen de este distrés crónico tiene que ver con el mal uso o el uso abusivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces, si alguno de los que están hoy presentes en esta charla siente algún trastorno físico, no logra equilibrar su vida laboral con su vida personal, no puede dejar el dispositivo apagado, tiene trastornos psíquicos, bueno, le voy a dar una mala noticia. Están sufriendo de burnout digital, están sufriendo BOD, pero le voy a dar una buena noticia, que puedo prevenirlo. ¿Cómo? Bueno, déjenme explicar que no me equivoqué la letra E por la letra O. El desarrollo del concepto de la prevención tiene que ver con algo más que prevenir. Cuando yo hago prevención me anticipo, le digo a alguien, le aviso a alguien de un daño. Pero cuando trabajo en la prevención, además de avisar, le doy elementos, le doy herramientas, le doy técnicas para que pueda lograr un objetivo. Y esto es la prevención. Es decir, en un diseño inteligente, este sistema de gestión NeuroTIC desarrolla un sistema de neuroplaneamiento por el cual, primero, identifica mi cerebro. Recuerden el cerebro triuno y cómo esa tecnología impacta en mi cerebro. Obviamente, y lo vimos, produciendo daños cuando hay mal uso o uso abusivo, daños que pueden ser psicológicos, daños que pueden ser materiales. Me provee de herramientas, de prácticas, ¿cuáles? Respiración, meditación, mindfulness, yoga, programación neurolingüística y pensamiento lateral. Los dos últimos, en especial para diseñar habilidades cognitivas que mejoren mi metacognición. Y por último, con la posibilidad de crear buenos hábitos. Y aquí se introduce una palabra que son los heurísticos, que es la forma que yo tengo, esos atajos mentales que tengo en mi cerebro para tomar rápidas decisiones. Este diseño inteligente tiene que ver con la gestión NeuroTIC. Es decir, visto desde el Internet del comportamiento, Internet del comportamiento, me permite justamente detectar cuando existe burnout digital. ¿Cómo? Habíamos dicho que necesitábamos, ¿se acuerdan? 3 áreas. La primera, tecnología. Muy bien. A través de la tecnología mido mi frecuencia cardíaca, la presión, el nivel de oxígeno en sangre. Luego, analizo los datos. Segunda etapa, ¿se acuerdan? Análisis de datos.
Y en ese análisis de datos empiezo a combinar con alguna información. ¿Duermo bien? ¿Cuándo tengo dolores? ¿Tengo dolores de cabeza? ¿Cuándo los tengo? Es decir, alerta, alarma sobre el cerebro quemado, sobre el BOD. Tercer fase, monitoreo esos cambios de comportamiento, como dijimos, a través de las neurociencias cognitivas. ¿Con qué? Con herramientas. Te enseño a respirar, te enseño a meditar, te enseño mindfulness, ejercicios de yoga, o la combinación de algunas herramientas de estas técnicas que estoy compartiendo. ¿Para qué? Obviamente para mejorar mi empleabilidad, para mejorar mi productividad, para mejorar mi calidad de vida. Es decir, el método, la aplicación GNT, es una herramienta que me permite evaluar la trazabilidad de la conducta de una persona. ¿Con qué objetivo? Para proteger su salud, para proteger su seguridad, con el objetivo de mejorar su productividad y de mejorar su calidad de vida. Sin lugar a dudas, es un win-win bargaining, es un gana-gana. ¿Y para qué GNT? Pregunta que hago al presente y al futuro, ¿no? ¿Por qué combinar cerebro, trabajo y tecnología? Bien, para poder conectar las emociones. En el video inicial de la presentación hablaban de inteligencia colectiva, de emociones, de amistad, de poder combinar y conectar la razón, lo digital, la emoción, para poder facilitar este cambio cultural, esta humanización de la tecnología, para poder gestionar las emociones y trazar un puente facilitando la Internet del comportamiento, para poder entrenar mis competencias neurodigitales, para lograr la transformación digital laboral. ¿Y qué es esto? Es la integración de la tecnología en todas las áreas de una organización, transversalmente. Un cambio que significa desafiar el status quo de una organización, direccionarlo de un mundo definido por el proceso, mundo que pasó, mundo ya de las cavernas, con un mundo basado en los datos, Internet de las cosas, Internet del comportamiento. ¿Y cuáles son las áreas que están involucradas en esta transformación digital laboral? Obviamente, datos, datos que significan información, comunicación, colaboración, creación de contenido, un contenido cuidado a través de la ciberseguridad, con un respeto de la ética, resolviendo problemas pero teniendo en cuenta ese marco de la ética, de lo que hablábamos de los neuroderechos. Áreas involucradas que me permiten ciertas claves para el éxito. Cambio cultural, modernizar los procesos empresariales, mirar a la persona. La estrategia es la persona, es la humanización de la tecnología. Provenir, trabajar en provenir las contingencias, en esas enfermedades, en esos accidentes que hoy lo puedo justamente provenir. Mejorar la metacognición, hablábamos antes, cada vez más la tecnología mejora nuestras habilidades cognitivas y se requiere algo más que la formación técnica. Y ahí entra la neurociencia cognitiva con las emociones, con el cerebro, con la mente, desde la gestión, ¿no?, de las emociones, desde el análisis de lo conductual, de la psiquis, desde el análisis del comportamiento humano. Y la pregunta, ¿vamos a ser reemplazados por máquinas? ¿La dicotomía es humanos versus máquinas? Bueno, yo apuesto que no. Es humanos con máquinas, liderando la transformación digital laboral, con prevención GNT. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Viviana, Laura.
interesantísimo. Estábamos todos ahí mirando estas cosas nuevas y sobre todo que para nosotros casi nunca las tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta muchos temas tecnológicos, pero la mente humana es algo que un poco ha pasado desapercibida, ¿no? Y tu brillante exposición, empezando por cómo está conformado el cerebro desde hace millones de años, nos ha dejado pues reflexionando sobre muchísimas cosas. Bien, yo voy a revisar en el chat en este momento para ver si es que hay alguna pregunta. ¿Puede ser verbal para no escribirla? Sí, claro, adelante, por favor. Primero, Viviana, muchísimas gracias. He quedado fascinado con el tema, la verdad. Impresionante la presentación. Y yo quisiera, se ve un tema bastante complejo. Quisiera que me cuentes, con tu experiencia, cómo empieza este viaje, tanto a nivel personal como a nivel de equipos, organizacional, ¿no? Cómo empezar a tomar este tema que parece algo complejo, ¿no? Con muchos conceptos que normalmente, por ejemplo, yo no manejo, ¿no? Relacionados a la psicología y a la neurociencia, ¿no? Gracias, Ricardo. Es interesante, vos dijiste en forma personal y forma en equipo, ¿no? En forma personal, a raíz de una experiencia personal de una hija, yo soy abogada con un doctorado, trabajé mucho en todo lo que es TIC, liderando programas y modelos de trabajo remoto, pero cuando a nivel personal tuve que enfrentar una operación de cerebro de una hija, entendí que necesitaba algo más, y uno como mamá o como papá intenta todo, más allá de Dios, la medicina y el amor, ¿no? Entonces entendí que era hora de conocer qué es el cerebro, y ahí me metí a un mundo que es absolutamente fascinante. A veces parece más difícil de lo que realmente es. Bueno, el resultado es que mi hija está perfectamente bien, es más, está esperando su primer hija, o sea que imagínate que la chochera de que voy a ser pronto abuela. Y este conocimiento del cerebro me permitió poder conocer de alguna forma a fondo de qué manera gestionar las emociones propias. Y cuando vos empezás a aprender a gestionar las emociones y empezás a ver la tecnología desde esa mirada humana, te das cuenta cómo podés combinar ambos. Entonces, de alguna manera, este método de gestión NeuroTIC tiene como objetivo poder gestionar esas emociones que, como vimos, están en nuestro cerebro límbico, frente a el manejo y a veces la invasión de la tecnología. Obviamente, esto da lugar a algo que para Italia, España y para nuestro país en Argentina ya es ley, que es el derecho a la desconexión. Este derecho a la desconexión, que en plataformas de trabajo remoto es absolutamente necesario y que requiere justamente ajustes para poder llevarlo adelante. Y en esos ajustes para llevarlo adelante, la idea es la prevención, la idea es ayudar a que una persona o que una organización pueda trabajar en una metodología que permita cuidar a sus colaboradores. No sé si fui clara en la explicación. Muy clara. Muchas gracias. Veo muchos compatriotas de Argentina, allí Sergio Ángel, José Chun. Bueno, veo varios nombres ahí de gente muy querida. Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Todo bien. Qué bueno, súper interesante la charla, la verdad.
creo que me voy a quedar pensando varios días porque hay varias cosas por asimilar de las que estuvo contando. Yo ahí había dos cosas que dijiste. Una es que como que ya los procesos no van más, ¿no? Y todo se rige a partir del dato. Y la verdad es que me quedan muchas dudas de que sea tan así ya. Quizá estamos yendo hacia un camino de eso, pero no sé si ya, ¿no? Creo que hoy por hoy todavía tenemos procedimientos y procesos para miles de cosas y los datos, de hecho, nos ayudan a ajustar esos procedimientos también, ¿no? Eso por un lado. Y para que me comentes un poco por qué estás viendo vos, ¿no? Que seguramente, por lo menos yo todavía no estoy viendo. Y la segunda, súper interesante, que tiene que ver con este derecho a la desconexión que mencionás, ¿cómo ves que las empresas o las leyes van a poder controlar ese derecho a la desconexión respecto de las empresas, de lo que imponen las empresas? Bueno, ¿no? sí, entendido. Gracias, Solange. Gracias por la apreciación y qué bueno que genere dudas y ruidos para que el cerebro siga procesando. Eso está buenísimo. Sí, obviamente estamos, para la primera parte de tu pregunta, estamos en un proceso de transición y de alguna manera lo que quiero expresar es que los procesos vacíos de datos tienen una vida útil efímera. Creo que la incorporación de datos es lo que hace sustentable y sostenible a los procesos. Ese es el punto de la explicación. Y respecto al derecho a la desconexión, fíjate que yo tuve la oportunidad de participar en varios proyectos de ley de la Argentina, desde aquel primero que fue en el 2007. También participé en el de Colombia, en el de Perú, en el de República Dominicana, en México, y recién en este último tiempo, a veces digo como por consecuencia de la pandemia, es como que el derecho a la desconexión empezó a tener un brillo propio. Ciertamente hay una confusión entre lo que es el trabajo remoto forzado, que es lo que hemos vivido durante el 2020 y parte de este año, y lo que yo entiendo que es el teletrabajo y el trabajo remoto conectado. Esto lo hemos hablado inclusive a nivel regional con Jaime y con otros colegas, inclusive de Colombia también. Es decir, que el derecho a la desconexión es un derecho humano que como tal exige una descripción. En el caso de la Argentina, se lo ha hecho a través de la última ley de teletrabajo, que es la número 27.555 del año pasado nomás, muy criticada en algunos aspectos, pero en otros aspectos, debo decir, que ha introducido estos dos conceptos, el derecho a la desconexión por un lado y la tarea de los cuidados por el otro, que permite justamente la desconexión. ¿Cómo? Estableciendo que fuera de la jornada laboral ese trabajador no podrá contestar ningún mail. Lo mismo será, por ejemplo, durante los momentos de su licencia. Y obviamente la necesidad de una reglamentación, así pasó también en la Argentina, este año hemos reglamentado esta ley, que tiene que ver también con fijar ciertas pautas, porque si yo trabajo remotamente con un uso horario diferente, hoy en la Argentina ahora son las 20:50. Obviamente yo podría estar haciendo horas extras, en el sentido de que si mi empleador está en otro uso horario, ¿cómo combinar ambos? Entonces, bueno, acá entra para nosotros el juego
de esa negociación, fruto de las empresas y de los sindicatos, o fruto de ese convenio individual, que para mí es como la ley misma que firma el teletrabajador con el empleador, en donde se debe pautar esta forma de hacer efectiva el derecho a la desconexión. No sé si fui clara, Solange. Sí, sí, muchísimas gracias. Igual me queda la duda de, más allá de ese contrato individual que pueda haber, como el tema del no abuso, ¿no? Y del cumplimiento frente a las situaciones que vivimos en Argentina de pobreza, desempleo, falta de trabajo, ¿no? Bueno, la autoridad... Es como difícil de aplicar al final, La ¿no? autoridad de aplicación, justamente a partir del registro de teletrabajadores, que también está determinado en la ley, se supone que debe velar justamente por esos abusos. Se supone que tiene que llevar adelante una tarea de monitoreo respecto a quiénes son, en este caso, las organizaciones que no cumplieran, ¿no?, con el respeto de ese derecho a la desconexión. Una cosa es la norma y otra cosa es qué ocurre en la práctica. Si los que vivimos en Argentina sabemos mucho de esta dicotomía, norma y realidad. Tal cual. Muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, Viviana, yo ya arranqué mi provisión con una cervecita. Espero que eso ayude. Pero bueno, voy al punto que tocaba sobre la regulación, la reglamentación y cómo mencionaste que Chile iba un poco más avanzado, ¿no?, en el mundo. Pero la pregunta sería, ¿qué podemos hacer, no? Porque aunque uno no puede regular todo, ¿sí?, y mucho menos en estos terrenos de inteligencia artificial, ¿no?, de la mente humana, pero sí es bueno tener un marco de referencia. Sí. ¿Qué tanto crees que podamos hacer nosotros como comunidad para acelerar ese proceso en nuestros países? Mucho, Ricardo. Yo estoy convencida, y por lo menos cuando en el año 2005, en la cumbre de la Sociedad de la Información en Túnez, ganamos para la Argentina la presidencia de lo que fue el grupo número 5 de teletrabajo, que persistió hasta el año 2016, que luego la presidencia la llevó Colombia. Todo el trabajo que uno pueda hacer regionalmente, a través de protocolos, a través de declaraciones conjuntas, a través de análisis de buenas prácticas, es absolutamente relevante. Con lo cual creo que, sumándome a la inteligencia colectiva de ustedes, creo que serían justamente el nodo principal para la descripción, ¿no?, de estas buenas prácticas que hacen a los neuroderechos. Genial, gracias. Vamos a ponerle un plan detrás de eso. Si quieres lo conversamos luego. Perfecto, claro, cómo no. Cuentan conmigo. claro que sí, contamos contigo siempre, mi estimada Viviana. Muchas gracias. Sí, Al bueno, contrario. quiero consultar a la audiencia si es que tenemos alguna otra pregunta. Yo tenía una pregunta, pero Solange ya me la ganó, que era el tema este de que si se cumplen los derechos de la desconexión. En todo caso, no habiendo más preguntas, estoy revisando un poco el chat. No hay más preguntas. Ya es un poco tarde para Argentina. Queremos nuevamente agradecerte, Viviana, por tu tiempo, agradecerles a todos ustedes la participación, a los distinguidos niveles C que se han conectado, a los invitados especiales, y de invitarles a que sigan conectándose al CXO Forum, que este tipo de eventos, como le comentaba a Viviana temprano cuando le estaba un poco explicando sobre nuestra audiencia y la invitación, este tipo de eventos y de encuentros son hechos por pedido de ustedes y solo para un público determinado que son ustedes, ¿no? Entonces estamos muy contentos de que sigan diciéndonos qué es lo que necesitan, qué es lo que les gusta oír, qué es lo que quieren conocer de los expertos, y en este caso pues la interesantísima y muy
conocedora presentación de Viviana nos ha hecho, pues nos ha alimentado nuevamente, nos ha nutrido de estas experiencias entre colegas y amigos, que es un poco lo que buscamos. Por mi parte, quedarles muy agradecido de parte de CXO Forum, agradecerle nuevamente a Viviana y a todos ustedes y invitarlos siempre a una próxima ocasión para los encuentros de CXO Forum. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muchas Gracias, gracias, Ricardo. Jaime.